amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Aquí en una emisión más de su programa de Tiempos y Palabras, platicando pues de cosas que nos llaman la atención y que queremos compartir con usted, porque a final de cuentas el conocimiento es una construcción universal y una construcción a lo largo de los siglos desde que el hombre apareció sobre la faz de la tierra. Y todo eso nos alimenta, nos enriquece, nos nutre y despierta la curiosidad sobre diversos aspectos que conforman nuestra vida. La vida más reciente tiene todos esos antecedentes. Y bueno, es el caso que hoy vamos a platicar con Mario Velázquez Jaén. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Vamos a platicar, soy Marcial Guerrero, y de un asunto que acaba de ocurrir apenas la semana pasada, el 19 de julio. De pronto oímos noticias más alarmistas que preocupantes. Mario, tú nos lo aclararás. Bueno, yo creo que también muy preocupantes, lo que pasa que ahorita vamos a ver la dimensión de lo que ocurrió. Respecto a que el programa Microsoft, que es un programa de informática, y que se ha impuesto, porque es una de las grandes fábricas de este tipo de materiales, es el de Billy Gates, el que tiene Billy Gates, sí, ¿verdad? Bueno, el programa Microsoft, que opera en cerca de 150 países en el mundo, cuando estamos hablando de un promedio de 200 países, que son los que registra la ONU, es decir, en 3/4 partes de países del mundo, con más de 300,000 usuarios. No quiero decir 300,000 computadoras, sino 300,000 contratantes del sistema. De pronto se quedaron en blanco, o más bien en azul, ¿verdad? La pantalla para azul. Sí, la pantalla azul. En azul diciendo no hay señal, no podemos comunicarnos. Y ocurrieron fenómenos realmente graves para la economía mundial, para la información, para los espectáculos. Dentro de las cosas curiosas, recuerdo que en Broadway, donde está la zona de los teatros en Nueva York, hay letreros, pantallas que están las 24 horas de 365 días al año encendidas y moviéndose, animando y anunciando todo. Y por primera vez en mucho tiempo, ¡paz!, se esfumaron, se apagaron. Pero además, Mario, pues ocurrió que también dejaron de trabajar muchos bancos. Y los servicios que los bancos prestan, por ejemplo, a casas comerciales, que una casa comercial va a emitir una venta, a registrar una venta por una cantidad más o menos considerable, hace una consulta a un banco y el banco le dice si se puede, no se puede. Y en muchos casos se suspendieron ventas, se suspendieron vuelos de aviones por todo el mundo, hospitales, o no se suspendieron, pero se tuvieron que registrar a mano. Pero la pregunta es, ¿y qué pasaba con los sistemas de las torres operadoras del tránsito, de la aviación, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, queremos platicar sobre ese asunto y pues realmente aquí le decíamos a Mario, tú vas a tener que llevar el programa, y aquí nos trajo y adorna esta mesa de plática, además de unos libros de un autor que Mario consulta mucho, Alvin Toffler, un futurólogo de fines del siglo pasado. Además de libros, aquí una serie de aparatos, desde un teléfono de estos de pedestal muy... pues de la primera generación. De la primera generación, un micrófono también de forma antigua, un teléfono inalámbrico más reciente, los celulares que usted, que yo usamos, sí, de los segundos. Los primeros eran unos tabiques apenas más pequeños que un tabicón. Sí. Eran algo extraordinario.
De marca NEC. Sí, y bueno, aquí traes un CPU. pequeño CPU, un enrutador. No, es un repetidor de internet. De señal. Y un osciloscopio pequeño y un generador de funciones para esquematizar lo que es una señal digital. La señal digital es lo interesante, ¿no? Y pues yo diría, para empezar con esto, pues todo se origina ¿dónde? Se origina en la electricidad. Sí. El conocimiento por la electricidad pues empieza desde los griegos, ¿no? Con Demócrito, que empiezan a descubrir la electricidad estática. Dura muchos años esto, hay estudios, alguien lo rescata, y ya en el siglo XVII... Que ellos lo consideraban un fluido que de alguna manera repercutía en la vida, y todo esto los lleva a generar también sus planteamientos filosóficos. Los planteamientos filosóficos y para discernir un poco sobre lo que era la materia. La materia en energía, el mundo y todo esto, ¿no? Sí. Después ya vienen otra serie de circunstancias que vienen en medio, y en el siglo XVII, que es cuando ya se tiene registro, no quiere decir que hayan sido los únicos conocimientos, seguramente hubo más, pero no fueron registrados. Y en el siglo XVII ya es cuando empiezan a ver y a discernir sobre lo que era la electricidad estática. La electricidad estática, que al frotar algún objeto, el vidrio, o simplemente frotar la piel de algún animal. Al quitarse un suéter. Bueno, encontraban que pasaban cosas ahí. De fibra, sobre todo sintética, o de lana. De lana. Rápidamente salen chispas de la cabeza, y no es que sean ideas geniales. El vidrio, la harina, por ejemplo, hay por ahí alguna crónica que donde guardaban harina, en un tiempo que hubo muy seco, muy seco, se incendió aquello de manera espontánea, ¿no? Y eso no es otra cosa más que pues la electricidad estática llegó y había polvo de harina en el ambiente y pues genera una explosión, que es algo muy común que se tiene que controlar donde hay silos de maíz. Donde hay silos de maíz no puedes tener el maíz a temperaturas y humedades ni temperaturas altas ni humedades muy bajas, porque entonces a fin de cuentas es una mezcla explosiva. Sí. Y la electricidad estática que se genera al moverse el maíz a través de los ductos, que son ductos por medio de vacío y aire comprimido, entonces eso puede generar alguna explosión. Chispa. No, explosiones, han sucedido explosiones a lo largo del mundo. No sé si te acuerdas del problema de Beirut. Beirut, a donde hubo una explosión en un puerto que explotó una gran cantidad de dinamita, y junto con eso explotaron unos hilos. Entonces, esa explosión combinada se debe precisamente en parte a la electricidad estática. Entonces, todo esto es producto de todo ese fenómeno de la electricidad estática. Entonces, te haría yo una pregunta. ¿Cuándo se domestica la electricidad? ¿Con Alva Edison? Yo creo que se comercializa ya con Alva Edison. Ajá. Porque antes lo que pasa que a finales del siglo XVI empieza la electricidad estática, viene la botella de Leyden con 1746, que es la forma de guardar esa electricidad estática. Después viene con Franklin, que él, aparte de guardarla, genera el pararrayos, y ya un poco la estudia de manera más profunda y analítica, pero como se dedicaba a la vida disipada, se dedicaba a la ciencia, se dedicaba a la política. A ver, no entendí. La vida disipada es la vida de la ciencia, es lo que creí entender. No. Bueno, llevaba una vida disipada. Además, una vida social muy activa. Bueno, ahora sí ya me quedó claro. Entonces, con Franklin se desarrolló el pararrayos. Claro, que lo después comentábamos vienen una poco. serie de investigaciones muy interesantes, con varios personajes por allí en la historia, que dicen, bueno, ok, ya tenemos la electricidad estática. Pero, a ver, mi pregunta es, ¿ya había pleno conocimiento científico de lo que era la electricidad? En este caso, solo la estática. No. Lo llamaban que fluidos. Los efectos, era el efecto que venía del cielo, pero por lo que se podía sido generar en la Tierra a través de frotar objetos de manera casual o ya de manera sistemática, como era frotar un frasco de vidrio entre dos ejes y genera electricidad estática, y esa electricidad estática. Pero todavía no, por decir algo, todavía no se dominaba, no se encauzaba para una aplicación. Pues se podía generar ya voluntad. Pero no se había hecho. Ahí. Ajá.
Entonces viene también que alguien descubre que el pez torpedo es un pez que genera y mata a lo que se va a comer con una descarga eléctrica. Entonces hay una anguila eléctrica también, sí, ¿no? hay muchos peces que generan inclusive se ha descubierto que también hay aves que lo hacen. Entonces resulta que se ponen a indagar, ya existía lo que se denomina el microscopio, hacen la disección del pez torpedo y ven que tiene un grupo de células especializadas para algo. Las analizan, las estudian, dicen, bueno, pues es que la generación de la electricidad no se genera a través de una sola, sino a través de miles de células que se interconectan a voluntad del animal y generan esa gran descarga. Entonces eso le llaman un nombre parecido a batería, pero no es la batería, ¿no? Ya después viene el efecto de la electrólisis, de jugando con la electricidad. Se inyecta la electricidad estática en medio de un fluido ya líquido y se ve que se empiezan a generar burbujas. Entonces después de ahí vienen otra serie de cosas jugando con los compuestos, meten un compuesto, meten otro, hasta que se dan cuenta de que tomando el objeto, por ejemplo, mezclándolo, interconectándolo y acercándolo a la lengua, cuando eran dos objetos de material diferente, se sentía algo en la lengua, se me agarró la lengua, ¿no? La cosquilla de la electricidad. No era otra cosa más que ya era el inicio de la batería. Después alguien genera un sándwich de materiales diferentes con medio de una sustancia salina y empieza a ver que se generan voltajes. Y eso es el origen de la primera pila, una sola batería cuando son muchas. Entonces alguien genera muchas baterías, hace una gran habitación con muchas baterías y tomó los cables a la salida y unió los cables y saltó una chispa muy generosa, y esa chispa muy generosa, como un objeto, era de carbón. Entonces por primera vez en la historia generó la luz artificial. Entonces la generación de esa luz artificial ya genera cosas interesantes, porque ya no había que estar generando con el generador aquel para experimentar con las cosas, con la electricidad estática, sino ya que tenías a disponibilidad y a voluntad conectar o desconectar la fuente eléctrica. Después viene otro Crookes. Crookes dice, bueno, entonces aquí pasan cosas interesantes. Entonces Crookes empieza a colocar electrodes dentro del vacío, ¿sí? Y se empieza a generar, ve que pasan cosas interesantes, que era un efecto que ya habían encontrado antes, porque en la oscuridad, cuando giraban el cilindro de vidrio, en la oscuridad veían que ese adentro se ponía azul. Entonces dicen, bueno, se pone azul, entonces ya generan un objeto propio con estas condiciones, le alimentan la electricidad y yo maravilla, generaron por primera vez una sombra en un medio de un ambiente sin oxígeno y ya se genera lo que era el plasma. Y ese plasma es lo que viene siendo, al paso de muchos años, el origen de la televisión. Entonces viene todo ese fenómeno. Por ejemplo, aquí en el Instituto Científico y Literario hay equipos para la enseñanza de la electricidad cuando no había electricidad con estas características. ¿Qué hacías? Metías en agua de sal el conjunto de baterías, que era un paquete más o menos de este tamaño, y ya se generaba la electricidad. Eso lo alimentaba en una bobina, la bobina vibraba y genera ultra alto voltaje. Entonces ultra alto voltaje se alimentaba el tubo de Crookes, y el tubo de Crookes ya generaba todas las sombras y se podía explicar el conocimiento de la electricidad. Ojo, porque también ese plasma con esos altos voltajes se estimula el electrón a tal grado que no solamente genera ese plasma, sino que puede generar inclusive rayos X. Realmente actualmente es prohibido utilizar eso con fines de enseñanza o fines esquemáticos por sin ese la riesgo, protección, ¿no? Entonces ya viene todo eso. Después de eso, pues ya tenías la disponibilidad de esto, y jugando, experimentando, encuentran que pues metiendo un electrodo y ya no en contacto con otro,
sino que acercando una brújula, cuando pasa la corriente a través del conducto, la aguja se desplazaba. Entonces al desplazarse, entonces ya pasan cosas interesantes, ¿no? Después se dan cuenta de que pues la batería, la bobina, el magnetismo podía generar cosas interesantes, porque yo podía a distancia hacer que el magneto conectara y desconectara, golpeara o no golpeara. Entonces ahí viene el principio del telégrafo. Después atraviesa Morse. Sí. Entonces Morse genera su código Morse, generando todo el alfabeto y números a través de puntos y rayas. Exacto. Entonces se descubren el Que además código Morse. funcionó hasta muy entrado el siglo XX. Se sigue, es más, se sigue utilizando. Se sigue utilizando un poco en menor grado. No, pero para fines de emergencia Uh-huh. se sigue utilizando eso, porque sin eso, pues imagínate, si hay un apagón, por ejemplo, el que tuvimos, no nos podemos quedar ciegos ni sordos, entonces necesitamos un medio en el cual comunicarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el SOS o mandar, el que ya maneja esto, por ejemplo, la condición para ser piloto aviador es que debes de conocer el código Morse. El código Morse. Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. Y debes conocer el código alfa, el código a través del cual se puede representar cualquier mnemónico con las letras del alfabeto. Por ejemplo, en lugar de decir A, se dice Alberto, Alfa, o sea, toda esa serie de nombres que escuchamos muy a menudo en películas, ¿no? Entonces esos códigos se deben de manejar. Entonces viene el desarrollo del telégrafo en el siglo XIX, ¿no? En el siglo XIX se extiende el telégrafo, y antes ya había ferrocarril. Entonces, ojo aquí, porque tú dices, actualmente vivimos en medio de la red. No, la primera red es la de los caminos, no los caminos. Los romanos ya tienen su primera red. Ah, claro, sí. Después vienen, ya se extienden los caminos por todo el mundo, todas las grandes ciudades, las grandes civilizaciones, las grandes ecómenes necesitan caminos, y esos caminos son lo que une por ejemplo, aquí en México, en la época prehispánica, pues ya había caminos, entonces ya había redes. Entre esos, desde ese concepto ya había redes. Sí, había inclusive el intercambio comercial entre las culturas, entre los pueblos prehispánicos, era muy alta, por una parte, y por otra, era una manera de conservar la colonización o la dominación más bien que tenían algunos pueblos sobre otros, concretamente los aztecas, ¿no? Sí, entonces desarrollan los ferrocarriles, y con el ferrocarril, bueno, todo es a vapor. Y pues imagínate, en el día funcionaban a todo dar, pero en la noche no podían correr igual. ¿Por qué? Porque no veían en qué camino iban, si había algún objeto y todo aquello. Entonces viene la cuestión de los frenos mecánicos, y los frenos mecánicos no eran suficientes para detener el tren en las pendientes, en las bajadas. Entonces se genera también algo que es muy interesante, que es la hidráulica. Entonces la hidráulica, pero sin electricidad. Hoy en día la hidráulica la correlacionas con la electricidad, pero en ese momento se correlaciona con el uso del vapor, se genera todo. Ya después alguien consecuencia de la revolución industrial inglesa a fines del siglo XVIII. Entonces ya alguien genera, fíjate algo muy interesante, por el medio de mover el tren, genera un pequeño generador, hace un pequeño generador, y genera una lámpara de arco que ya permitía que vieran los trenes a distancia. Entonces viene todo ese juego de cosas. Después viene el telégrafo, vienen las primeras comunicaciones del telégrafo, creció muy rápido, muy rápido, una inversión pequeña que alguien invierte, por decir algunos 10,000 pesos, y al paso de 100 años tenía más de 500 millones de dólares. De todas las ganancias que había obtenido la Western Union. Entonces la Western Union dice, bueno, pues yo soy grande, entonces ya se duerme sus laureles, empieza a desarrollarse el teléfono, y junto con el teléfono pues vienen otras cosas, ¿no? Entonces en el telégrafo se fusiona la batería, el magnetismo, ¿sí? Y el código Morse, ¿sí? Y obviamente el alfabeto. Claro. ¿Sí? Entonces ya se fusionan 4 cosas ahí. Después viene el teléfono. En el teléfono encontramos un desarrollo que lo hace Graham Bell primero había que hacer un micrófono. Nunca en la vida se había hecho un micrófono.
Entonces había que ver la forma de hacer un micrófono. Lo que tenías alcance era magnetismo y materiales de carbón, amorfo, lo que le llaman la propagina y otras condiciones muy amórficas del carbón que se puede tener en granitos. Lo calientas y lo tienes en granitos. Entonces alguien genera entre dos placas, pone carbón. Entonces a fin de cuentas ahí tienes una resistencia. Carbón, metal, un diafragma, una parte sólida y al medio carbón. La primera es conductora, la segunda también. Entonces le agregan la pila, una pila en serie. Le agregan la pila en serie y cuando hablas entonces varía la resistencia y esa resistencia es equivalente a la voz, la variación de la resistencia, que es lo que tenemos aquí. Aquí adentro de esto está precisamente ese elemento. Y en el audífono tenemos ya un magneto que llegaba a la voz humana y vibraba al mismo ritmo de la voz para poder escuchar lo que estaba diciendo el interlocutor del otro lado. Esto estaba conectado a una red muy elemental en un principio. Podían ser dos o podían ser varios a través de un conmutador. Y de esta manera era como se utilizaban. Así es. Entonces cuando tú descolgabas, normalmente cuando tú haces esto, haces una conexión de la batería que tienen en la central y provoca la alarma o a la que podías tener aquí y disparaba un relevador y ese relevador caía y avisaba que alguien necesitaba comunicarse. Al momento de conectar un plug en el panel, en ese momento se interrumpe la electricidad que activaba todo y se agrega otra para poder hablar y comunicarse. Decía, comuníqueme con la línea 24. Parchaban tu línea con la 24, entonces ya, como algunas veces había falso contacto, entonces lo primero que decías, ¿cómo me escuchas? Bien. Entonces, ¿cómo está? Bueno. Y de ahí viene el término de bueno. Sí, entonces en el teléfono se funde electricidad, magnetismo, resistencia y líneas de comunicación. Entonces, paralela a la red de telégrafo, viene creciendo lo que es la red de teléfono. Entonces, pues Western Union dice, pues ni más, yo soy el bueno aquí, y le dice la teléfono, pues no, fíjate que, pues ahí te voy, con permiso. Exacto. Entonces se forma por un lado lo que viene siendo hoy la AT&T, que es una compañía terriblemente poderosa, desde la telefonía hasta las telecomunicaciones hoy en día. Entonces ahí tienes ya el siguiente piso de la red. Ya tienes red de caminos, red ferroviaria, red de telégrafo y red de teléfonos. Entonces la red de teléfonos viene creciendo de manera muy, muy fuerte, hasta el grado que se extiende todo esto. Después se cruza ya con el modelo Edison y modelo Tesla. Edison, ¿qué hace? Edison aprovecha la electricidad y dice, bueno, entonces las baterías generan electricidad, pero por medio del magnetismo en algo que está girando, ¿sí? En un motor que está girando se genera la electricidad, pero yo genero corriente que le llamo directa, igual a la que genera las baterías porque es la más confiable. Entonces con eso inicia la electrificación de Estados Unidos. Cuando inicia la electrificación de Estados Unidos, bueno, la inicia porque él desarrolla primero el foco y ensaya una gran cantidad interminable de objetos, primero en el ambiente, y veía que los conectaba y se quemaba, Alguien hace el vacío, se conecta y duró más. Alguien utiliza otro material o el mismo y duró más, hasta que utilizan el bambú a nivel de carbón y era el filamento que duraba más tiempo. Ya después descubren con los años el tungsteno combinado con algún material, entonces ya se forma el filamento que dura muchísimo más. Entonces ya generan todo ese piso, genera la electricidad, pero Tesla, que trabajaba con él se da cuenta de que en una etapa de desarrollo de los generadores, pues también se generaba algo que no era corriente directa, sino que daba toques de manera diferente. Entonces se llama corriente alterna. La corriente directa sale de la batería, va a un electrón, va hasta donde prende o mueve el aparato y regresa a la pila.
En el caso de la corriente alterna no. En el caso de la corriente alterna, un rato es positiva y otro es negativa, de tal manera que excitas a los electrones durante el cable y al momento de moverse generan el efecto de corriente, y esa corriente es lo que prende el foco, lo que mueve el aparato y lo que hace todo. Entonces todo eso se descubre ahí, la corriente alterna. Entonces la corriente alterna, pues viene la gran lucha entre los dos titanes, uno más grande que el otro porque tenía más poder político, económico y todo, que era Edison, y Tesla, que no tenía más que pues, sus buenas intenciones, poco capital y un gran conocimiento. Pero entonces vienen otros desarrolladores como es Westinghouse, y Westinghouse es el que comercializa ya la corriente alterna en motores, en un montón de cosas de todos tipos y tamaños, hasta que llegan a encontrar que bueno, pues el motor puede generar otras cosas. Pues viene el uso de la gasolina, viene el desarrollo del petróleo, todo aquello. En la destilación encuentran que hay una gran cantidad de sustancias que puedes obtener del petróleo, y uno de esos son las gasolinas. Se desarrolla la máquina de combustión interna. La máquina de combustión interna le empiezan a acoplar con un generador y se genera el primer automóvil a gasolina. Pero también el primer generador a gasolina, generador de electricidad a gasolina. Bueno, sí, relacionado con... Entonces allá no necesitabas una, para generar, que necesitabas una gran cascada. Utilizan las cascadas que están entre Estados Unidos y Canadá, de Quebec, Niágara. En las cascadas del Niágara, vamos a dar la primera planta gran generadora de electricidad, primero de corriente directa y después de corriente alterna. ¿Cuál es la desventaja de la corriente directa? La de corriente directa o de la corriente general. Cuando tú la mandas a distancia muy larga, el cable tiene una resistencia. Entonces, si tú mandas 20 volts de regreso, no vas a tener, o ya del otro lado, no vas a tener los 20 volts. Vas a tener menos de 20 volts, y entre más grande es la distancia, más va a ser eso. ¿Qué pasa con la corriente alterna? Pasa lo mismo. Pero entonces la corriente alterna empiezan a desarrollar bien un conjunto de ingenieros, gabinetes y todo aquello, investigadores, y ven que se tiene la corriente que genera el Niágara. Si la subes, vamos a suponer, genera 220 volts. Esos 220 volts los subes a 220.000 volts, entonces puede generar con el mínimo de pérdidas la electricidad hasta el otro lado. Del otro lado metes un transformador, la bajas a 220 volts y ya tienes para uso consumo. ¿Qué ganaste ahí? Que no tienes pérdidas, ¿sí?, en la línea de transmisión. Se generaliza esa tecnología y vienen los grandes estándares europeos, americanos. En Estados Unidos 220 volts, en Europa 110, 220, en otros lugares hasta 440 volts llegan a tener. ¿De dónde vienen los 440 o 220 volts? Porque del pez que genera el pulso, generaba 220. Entonces de ahí viene la idea del 220, ¿no? En México tenemos 110, 115. Para uso doméstico. Para uso industrial puedes tener 440, 20.000 o lo que necesites. Lo que requieren las Por ejemplo, máquinas. la minería, aquí me parece que anda utilizando 6.000 volts en cables submarinos para el manejo de bombas. Sí, mayor potencia. Mayor potencia. Entonces ya viene todo eso, entonces se van sumando, si tú te fijas, las tecnologías, pero todo empieza en la electricidad. Sí. La electricidad estática, corriente directa, magnetismo, resistencia, junto con eso Leyden genera el aparato que es la botella de Leyden, que después se transforma en capacitor. El capacitor, ¿qué hace? Bueno, guarda energía cuando la necesitamos. Funcionan unos capacitores en corriente directa, que son como botes de reserva, de tal manera que cuando yo necesito corriente me proporcionan la reserva, la salida, y la vuelvo a cargar de manera permanente. Entonces puedo disponer de una gran cantidad de corriente sin necesidad de tener de este lado una gran cantidad de corriente, principalmente cuando la salida es variable, como en el equipo de sonido. Entonces equipo de sonido permite hacer eso, pero también se dieron cuenta que entre capacitor y capacitor pueden comunicar información. Entonces se va desarrollando. Edison genera algo bien interesante. Cuando está probando los focos, se da cuenta que cuando acaba de fundirse el filamento, continúa una corriente residual en el aparato de medición. Él no lo toma por mucho hasta que viene un tal Fleming
y dice, bueno, es que aquí está pasando lo interesante, y se pone a indagar sobre el efecto termoiónico. Entonces se dan cuenta que un filamento caliente, aparte de generar en el vacío la luz, puede generar calor, y ese calor, cuando calientas una placa, libera electrones. Y esos electrones, electrones negativos iguales a una placa positiva del otro lado, entonces haces que circulen los electrones, y viene lo que son los bulbos. Después alguien le mete una rejilla y mete una señal muy pequeña, y puede, como una persiana, nivelar la cantidad de electrones que llegan del otro lado. Cuando llegan la cantidad de electrones que llegan del otro lado, ¡oh, maravilla! Porque aquí tenías en la rejilla, por decir algo, 3 milivolts, pero tienes una corriente de 2 o 4 volts en el bulbo, entonces son 2 o 4 volts que varían de acuerdo a mis milivolts. Entonces se llama amplificación. Se desarrolla ya otro conjunto de elementos, otro conjunto de tecnologías. La electricidad aplicada al manejo viene el desarrollo del radio. Sonido, de la radio. De la radio. Entonces ya viene la radio, se desarrolla la radio, y la radio, bueno, entonces ahí entra, bueno, primero está la telegrafía inalámbrica por medio de chispas, que era ya lo que utilizaba el Titanic, por ejemplo, por medio de chispas, y ya se daban cuenta que se transmitía la información del lado al otro. Pero que si varías la cantidad de capacitor o de número de espiras en el generador de alto voltaje, pues se dan cuenta de que pasa algo interesante, porque pasan algo que le llaman después, eso lo desarrolla Hertz. Entonces viene sintonizar el emisor y el receptor de chispa. Ya cuando viene el amplificador, ya se genera todo lo que son los amplificadores sintonizados, y viene la radiodifusión. Viene la radio, viene el micrófono, le conectas, lo amplificas, lo mandas a una bobina, un conjunto de capacitadores en un arreglo muy caprichoso, ¿sí? Entonces generas una frecuencia determinada, y vienen los acuerdos internacionales para decir, pues ya sabemos que hay frecuencias desde la luz, bueno, lo que vemos, ya todo eso, tenemos un espectro electromagnético, hay que estudiarlo, dividirlo, y no podemos invadirlos. Entonces ya viene Marconi y genera primero la radio local, ¿no? La radio local, a donde en un continente te comunicabas de un lado a otro. Entonces se dan cuenta de que esto lo pueden hacer inalámbricamente, y él, de Terranova a la costa de Inglaterra, hace la primera transmisión de radio inalámbrico. Primero fue por telégrafo y después ya fue eso. Pero junto con eso, antes se había desarrollado, ¿qué? Junto con la telegrafía, los cables submarinos. Sí. Que los cables submarinos es una tecnología fabulosa, porque entonces, en lugar de tender los cables aéreos, los llegas, los pones en un puerto, a donde va a entrar, entra al mar, va siguiendo todo el perfil del mar, sale del otro lado, con todos los fracasos. Hasta el otro continente, sí. Porque se le rompieron muchos cables. Imagínate las inversiones de la Western. No, además, algo verdaderamente inconmensurable en la cantidad de material que se utilizó para eso, más el que se perdió. Y después viene también el uso del teléfono. En el uso del teléfono también empezaron los cables submarinos, y van para abajo los cables submarinos, y van arriba los cables aéreos. ¿Tú te acuerdas todavía en Pachuca cómo estaba tapizado de postes que pasaban un montón de alambres y cables arriba? Hoy pasan fibras ópticas, ¿no? Pero en aquellos días eran cables aéreos. Sí. Era el servicio de telefonía. Que además había dos compañías. La Ericsson y la otra la... No me acuerdo la otra. Ericsson, sí, me acuerdo perfectamente. Ha de haber sido la americana, seguramente. Ajá. Porque Ericsson viene siendo la compañía finlandesa. Sí. Entonces se generan una gran cantidad de tecnologías ahí. Ya tienes el radio, ya tienes el teléfono, ya tienes el telégrafo, ya tienes el tren, sí. Ya tienes todo ese conjunto de redes que paulatinamente van invadiendo todo el pasaje urbano, pero van haciendo la vida más fácil. El telégrafo que generó, planeta. El telégrafo que generó, pues que se podía llevar la información financiera muy rápido entre el que invertía y el que vendía. Entonces se genera la bolsa de valores, y viene el Dow Jones y el índice Nikkei. Se genera precisamente el telégrafo, sin que existiera la electricidad todavía como estaba, ¿no? Sí. Pero también surge el espionaje, porque entonces alguien se colgaba o pinchaba la línea y pasaba los datos mucho antes de lo que estaba pasando, ¿no? Si tú te acuerdas, hay pasajes en la historia de la Revolución Mexicana a donde Francisco Villa detecta a través del telégrafo las comunicaciones que estaban llegando
de los federales. Ajá, Y sí, es una sí. estrategia que va requiriendo, dice, bueno, vámonos a la siguiente estación y detienes y no dejas transmitir al que está ahí. Entonces manda un comando al frente Sí. para ir eliminando al operador, interrumpiendo o alterando, ¿no? hasta que cuando llegan a donde van a invadir, creo que fue Zacatecas, entonces resulta que dice, no los esperaban. no, dice, no es que no nos avisaron que venían. Dice, no, pues no que va a llegar, ¿no? Y con el teléfono pasa lo mismo, pinchan el teléfono, o sea, pinchar quiere decir colgar una línea paralela al teléfono y ponerse de escuche. Sí. Entonces también generan eso y se generan una gran cantidad de pirataje entre inventores, entre inversores, comerciantes y hasta en la vida común y corriente, ¿no? Es decir, los primeros investigadores privados pues, utilizaban ese medio para saber, y todavía hoy los investigadores utilizan ese método, más que ahora son métodos Mucho más sofisticados y modernos, ¿no? Entonces, paralelo a eso, tuviera altamente una desarrollado. subred ya de cuestiones, ¿no? Va creciendo todo esto, ya tienes el teléfono, ya tienes todo esto, pero de repente viene que en el espectro de radiofrecuencia se empieza a desarrollar la computación. Se empieza a desarrollar Antes la televisión, ¿no? Bueno, sí se desarrolla la televisión. Yo diría que van muy pegaditas, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces la televisión se desarrolla en los 50 y en los 50 también se desarrolla la computación. Principios de la computación. Entonces ya empieza, se genera la televisión, viene la televisión, se genera con todo esto que ya conocemos, de que son, a fin de cuentas, el estándar americano, el estándar europeo, el estándar ruso. ¿Por qué? Porque no querían, siempre con la malicia de que no quiero que me vean, me escuchen o me exploten, o yo poder dominarlos económicamente a ellos con mi tecnología, ¿no? Entonces se forma en Estados Unidos la NTSC, en Europa se forma la... Eran los tiempos de la Guerra Fría. Sí, se forma la SECAM y el PAL, que cambia el número de líneas. O sea, biológicamente nuestro ojo tiene una cosa que se llama tiempo de permanencia retinal. O sea, la imagen nos dura más que unos cuantos segundos. Si tú generas una imagen a continuación de esos cuantos segundos, entonces puedes generar que puedas ver una imagen en continuo movimiento. Si proyectas imágenes en continuo movimiento, parece que no está pasando nada, pero si bajas esa señal vibra. ¿Te acuerdas de las películas de antes que se veían en el cine a 18 cuadros por segundo, sí, cómo vibraban? Sí, se debe a eso precisamente, al tiempo de pertinencia retinal. Entonces, rebasan ese tiempo de pertinencia retinal y encuentran que con 30 cuadros por segundo, 15 a la mitad y 15 a la otra mitad, generas una señal perfectamente. Se generan osciladores, se generan pantallas, se generan una gran cantidad de tecnologías aparte de esto junto con el bulbo. Al bulbo no hacen otra cosa más que generar un cañón, ponerle del otro lado una pantalla de fósforo y empiezan a ver que se pueden dibujar líneas, modelas esas líneas y las prendes y apagas la línea de tal manera que al final del recorrido ya tienes una imagen ahí. Que es lo que tenemos ahí en el principio del osciloscopio, ¿no? Claro. Entonces ya viene todo esto, pero aquí pues el nivel de información del audio y el radio y todo esto, pues utilizabas mucha información, obviamente pues estaban nuevos los anchos de banda, nadie los ocupaba, pues entonces no había ningún problema, pero conforme se empiezan a ocupar, de repente dicen, bueno, hay que regular esto, y vienen las regulaciones a nivel Estados Unidos, a nivel mundial, para poder decir, bueno, vamos a ocupar de tal frecuencia nosotros, de tal a tal frecuencia para uso civil, de tal a tal frecuencia para uso militar, y obviamente lo militar se llevó todo el paquete, junto con lo que fue el sistema de defensa. Entonces se forman grupos armados de la Segunda Guerra Mundial, tanto en España, fíjate, la revolución española, la Guerra Civil Española se valió mucho de los medios de comunicación inalámbricos. Aparte de la Segunda Guerra Mundial, bueno, pues también se desarrolló mucho la comunicación inalámbrica y se desarrolló también el radar. El radar se genera de una manera bien interesante porque el tubo aquel que hablábamos, del bulbo aquel, de repente le ensartan un imán y ven que pasan cosas interesantes. Entonces, al pasar cosas interesantes, entonces empiezan a utilizar eso. Cuando lo mandan a una antena se dan cuenta que puede emitir y poder recibir imágenes en una antena de regreso con la misma frecuencia. Entonces empiezan a ver todo esto, dicen, no, pues esto es una maravilla, ¿no?
ya viene el desarrollo de la computación. Las primeras computadoras eran primero muy analógicas, después fueron que se llamaban computadoras diferenciales, que servían para resolver problemas en base a valores de voltaje analógicos, pero cuando descubren que se pueden hacer exploraciones de medición por segundos, le insertan un reloj y aparece el inicio de la electrónica digital. Pero ya se había generado. Pero cuando aparece la computadora, ¿de qué año estamos hablando aproximadamente? Es que son muy variables. O sea, la computadora pues, se desarrolla básicamente durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la matemática de la electrónica digital, de lo que después fue la electrónica digital, se desarrolla con Boole muchos años antes. O sea, ya había un soporte de matemático para el estudio y comprensión de todo esto. Entonces, la álgebra de Boole, que se basa básicamente en sí y no, y todo eso se va generando una serie de cuestiones interesantes ahí. Entonces ya tienes, cuando se inserta en la computadora el lenguaje, y no el lenguaje sino los pulsos digitales, se dan cuenta que el uso de energía se optimiza, el tiempo se optimiza, pero entonces viene la necesidad de pasar toda la información que nosotros vivimos, pensamos, sentimos, escribimos, oímos, a unos y ceros. Nos viene el proceso de digitalización. Esto que llaman el sistema binario. Pero es que se ensayaron varios. Se ensayaron el sistema binario, decimal, hexadecimal, octadecimal y otros más, ¿no? En computación, por ejemplo, hablábamos del Windows. Hay aproximadamente en la historia de los lenguajes más de 840 lenguajes que se desarrollaron, pero que muchos son o de uso muy especializado, otros ya se olvidaron y otros son dominantes, como el Mac, como el Windows, como el Unix, que son los más dominantes. Unix, Linux, Ubuntu, hay otro por ahí, que son los más dominantes en el mundo que vivimos actualmente. Algunos, a través de un lenguaje que le llaman ensamblador abajo, pueden interpretarse y cohabitar en un solo medio, ¿no? Pero entonces ya con la digitalización, ¿qué pasa? Dicen, bueno, pues es que la digitalización está trabajando en la computadora, pero mi computadora y tu computadora yo no quiero que se comuniquen. Entonces, de repente se dan cuenta un sistema de defensa norteamericano que se llama DARPA, que pues hay necesidad de comunicarse, que se comuniquen las computadoras, porque pues están investigando lo mismo y están pidiendo recursos para lo mismo de este y del otro. Entonces llegan a comunicarse, llega el momento en que se comunican las dos computadoras y oh maravilla, se forma la primera red. Claro. Mario, no nos alcanzó el tiempo para entrar al asunto que nos preocupaba, que es precisamente lo de este asunto de la compañía que generó una serie de... La del apagón. La del apagón, pero... Que por cierto tiene su melodía. Sí. Con el apagón. Bueno, sí. ¿Sabes de dónde viene esa melodía? ¿De dónde? En la Segunda Guerra Mundial resulta que, previendo que podía haber invasión en América y en México, entonces se hacen ensayos de apagones en la Ciudad de México en los 40. Pero muy a la mexicana, generan aquella melodía de que con el apagón le escriben precisamente, ¿no? Dicen, con el apagón, ¿qué cosa sucede? Sucedían muchas cosas. Claro. Sí, yo te propongo que no dejemos de platicar sobre el asunto. Ahorita nos hiciste una sucinta relación de toda esta evolución tecnológica, científica y tecnológica, que deriva en lo que hoy se convierte en nuestra conciencia informática, en el internet, y en la telefonía inalámbrica y en una serie de cosas. Pero eso ya nosotros y las nuevas generaciones nacen y lo tienen allá al alcance de la mano y no piensan en todos los orígenes y las consecuencias de esto, buenas y malas. Entonces me gustaría que siguiéramos platicando de esto, pero con más... que buscamos una fecha. Pues yo digo que la próxima semana, ¿no? Podría ser, si gusta. Para darle continuidad al tema. ¿Sí? ¿Te parece? Hacemos un resumen muy rápido. ¿Haces un resumen muy rápido? No, lo haces tú. Haces un resumen muy rápido y te pones a estudiar en esta semana. Bueno. Sí, porque yo creo que fue muy interesante el fenómeno, aunque pareciera que a nosotros no nos afectó.
quizá no directamente, pero sí de manera ¿Cómo no se te afectó? indirecta. A mí en lo personal sí me afectó, ¿eh? Sí. Sí, porque tenía yo que hacer algún pago X y el pago X se quedó en el limbo. Entonces ahora estoy tratando de comprobar si yo lo pagué o no me lo cobraron, ¿no? Exactamente. Sí, no sabemos hasta dónde está, porque además advirtieron los propios operadores de la compañía CrowdStrike que iba a llevar tiempo a algunas compañías a las que les proporcionaba el servicio. Ya platicaremos, porque esto no le pasa a Magna y Unix. Exactamente. Entonces, bueno, pues hoy dejamos este tema tan interesante, aunque nos cueste trabajo y nos resulte complejo, pero lo dejamos hoy aquí para poder continuar con cierta holgura en la próxima semana, Claro que de sí. Tiempos y Palabras. Así que, amigo, pues usted que nos escucha, no se pierda la próxima semana, que seguiremos hablando y llegaremos a estos fenómenos con sus riesgos y sus ventajas, y que, bueno, la gente se empieza a preguntar: todo lo que yo dejé de acopiar en libros en físico, en documentos en físico, títulos universitarios en físico, que ahora ya se están emitiendo en lenguaje informático, en lenguaje digital, ¿qué va a ocurrir cuando los soportes no tengan el respaldo que se tiene? Es un tema interesante y seguro que a usted le va a llamar la atención, así que síganos la próxima semana en De Tiempos y Palabras. Mario, pues interesante el tema. Pues sí, apasionante. Apasionante. Y bueno, pues aquí nos veremos la próxima semana. Soy Marcial Guerrero y aquí estaremos platicando con usted dentro de 8 días.